Buen día con todos, soy la estudiante Brittany Michelle Torres Monserrate de la carrera de Educación Inicial y hoy, junto con mis compañeras, venimos a hablar un poquito sobre la comprensión integral de la asignatura de política. Los integrantes son Yaneli Yamile Lamar, Mayra Graciela Orellana, Angie Melissa Ronquillo, Celina Brisley Tamay y Brittany Michelle Torres quienes hablan. Comprensión integral de la asignatura. Tenemos 4 unidades, en la cual los temas son los siguientes: políticas públicas de la educación inicial, problemática de la educación, contexto histórico de la educación, políticas educativas, la Constitución del Ecuador y la LOEI, la orgánica de educación intercultural LOEI. Tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional del Desarrollo de toda una vida del 2017 al 2021. El octavo tema es la educación inicial, diagnósticos y sus perspectivas actuales. Desarrollo infantil integral, la primera infancia, que es la base del desarrollo humano, normativa de gestión de servicios y normativas en el trabajo con niños. Por último, tenemos a modalidades de servicio del desarrollo infantil integral y centros de desarrollo infantil creciendo con nuestros hijos, el CNR. Empecemos con el primer tema, que son políticas públicas en el Ecuador. Las políticas públicas del Ecuador lo definen como un Estado constitucional democrático, donde los derechos y justicia social, soberano, independientemente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Para qué más nos sirve la política? Bueno, la política nos sirve para dar a conocer muchas cosas, pero en este caso es para dar a conocer los anhelos de la superación como sociedad. También nos sirve para ser mejores personas, mejores habitantes, mejores vecinos y mejores ciudadanos. Leyes. Según el Código de la Niñez en el 2013, que están en las páginas 2 y 3, les recomiendo que tengan la bondad y pueden también un poquito leer para así adaptarse un poco al tema. Leyes son reglas formales y establecidas y ejecutadas por el Estado que prohíben o regulan determinados comportamientos que no están en armonía con la convivencia en sociedad. El hecho de violar la ley conlleva a una sanción penal establecida. En el artículo 12, como les pueden ver, la prioridad absoluta en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos debe asignarse la prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier cosa de atención que se requiera. Por ello, es importante resaltar lo que es política, leyes y reglamentos, que son fundamentales para la promoción del Estado de Derecho, debido a que traen ventajas para el desarrollo integral y la seguridad de la sociedad. Por ejemplo, en este caso permite un orden a la sociedad, familia, comunidad o colegios. En este caso promueve estilos de vida armoniosas y seguras y fortalece la justicia y el bienestar común. Por el otro lado, estudiantes luego van a estudiar, conocer, en este caso, las diferentes leyes, políticas, reglamentos que rigen a la educación inicial en nuestro país. ¿Cuáles son los reglamentos? Según Pérez, en el 2016, los reglamentos, en este caso, es un conjunto que está ordenado de reglas y preceptos dictados por las autoridades competentes para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. Los reglamentos escolares son documentos escritos que contienen directrices con que se van a dirigir en convivencia en el alumnado, así como los docentes y el personal escolar. Dentro del plantel educativo, regulando conductas de alumnado, así como estipulando sanciones a las contravenciones realizadas contra el propio reglamento. En Ecuador, la legislación vigente, que son los principios rectores,
puede darse cuenta que la educación preescolar está regida por la Ley de Educación y Cultura desde el 1989 y el proyecto de nueva Ley de Educación que empezó desde el 2001. También existe un proyecto de ley para códigos de la niñez y la adolescencia del mismo año. La estructura jurídica de la educación inicial. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 es que lo estipula en el artículo 26. Es la educación que tiene derecho a que las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, y en el artículo 344 reconoce que por primera vez en el país la educación inicial como parte del sistema nacional. Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversión geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 343, en este contexto se reconoce el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural, según se determina en el artículo 29. La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia considera como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera infancia con un enfoque territorial, intercultural y de género para asegurar el acceso, cobertura y la calidad de los servicios, promoviendo la corresponsabilidad de la familia y comunidades. Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios ejes. Tenemos el referido a la calidad de los servicios, evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que el Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta el cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial, que busca formar una educación de calidad. Y aquí, como podemos ver, un poquito tenemos lo que es los acuerdos ministeriales y lo que son las resoluciones. En los decretos ejecutivos tenemos también el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Tenemos lo que es el artículo 37 y el artículo 39. Tenemos lo que es la Ley Orgánica de la Educación Intercultural y su reglamento. Muestran los artículos a considerar, que son el artículo 2, el artículo 29, el artículo 40. Y por último tenemos lo que es la Constitución de la República del Ecuador, que también tiene sus artículos, en la cual son el artículo 26, 45 y el artículo 344. Como segundo tema tenemos la problemática de la educación. La educación en su función del desarrollo humano, lo que podemos ver que en la actualidad cada vez es más aceptado para que la inserción exitosa del hombre en los cambios acelerados que se producen en todas las esferas de la vida humana. La educación se incluye en sus funciones sociales, convirtiéndose en una herramienta estratégica para la formación de la nueva sociedad. En la actualidad, la educación debe adaptarse a los desafíos del siglo XXI, promoviendo la igualdad de oportunidades y el pensamiento crítico y la participación ciudadana activa. Como segundo punto tenemos que la educación ecuatoriana. El Ecuador, con el transcurrir del tiempo, ha cargado con un nivel de educación deficiente, lo cual resulta alarmante para una sociedad en vías de desarrollo, puesto que la educación es un pilar fundamental para forzar una nación exitosa. Entre los principales problemas que podemos observar en la educación pública es la falta de infraestructura, poca formación de los docentes y sistema muy centralizado, sueldos deficientes de los profesores, entre otros.
Tenemos el funcionamiento del sistema educativo en el Ecuador, que en la actualidad el Ministerio de Educación es la máxima autoridad del sistema educativo ecuatoriano. Según la ley de educación vigente, podemos decir que la educación es gratuita en todos los niveles y de carácter obligatorio, en el nivel primario y hasta el ciclo básico en el nivel medio. La educación es uno de los ejes fundamentales de la inversión social. Es por tal motivo es que la variación ha sido significativa en los últimos años. El Estado actúa como proveedor de educación pública. Por tal motivo, debería encaminarse fundamentalmente en la planificación, diseño y control de la calidad de la educación brindada. La preocupación por diseñar políticas que proporcionen mayores talentos y capacidades al sistema educativo. Contexto histórico de la educación. Los hechos y sus protagonistas. La educación ha evolucionado al igual que el ser humano. Toda sociedad, por más incipiente o primitiva que sea, se apoya en la enseñanza. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, cuando éstas dejan el nomadismo y se convierten en sedentarias, teniendo como principalmente las actividades para su alimentación, o sea, que es la caza, la pesca y la recolección de frutos, más tarde que aparece la agricultura. Es importante destacar que la pedagogía tiene su origen, cómo se depuran las técnicas y los métodos con el objetivo para aprovechar el conocimiento, como las herramientas para la reflexión sobre el hecho educativo en que se refiere en este momento en lo que es en lo histórico. Tenemos la educación ecuatoriana como segundo punto y sus contextos en diferentes ámbitos. Tenemos lo que es la educación formal, informal y no formal. La diferencia entre estas categorías y especialmente entre las dos últimas, que es la informal y la no formal, no siempre es nítida, sino que se presta como que una confusión, pero si nos remontamos hasta el origen de la distancia es posible comprender mejor las cosas. La educación informal es la acción difusa que no se planifica, que hay que ejercerla, por ejemplo, por las influencias ambientales, por ejemplo, la educación que se recibe en lugares de vivencias y de relaciones sociales como familia y amigos, no está organizada, o sea, estas ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. Tenemos la educación formal, que es aquel que el ámbito de la educación tiene un carácter intencional, planificado y reglado. Tenemos lo que es la educación no formal. La educación no formal se da en aquellos contextos en los que sigue existiendo una intención educativa y una planificación de las experiencias de enseñanza de muchos aprendizajes. Estas ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, obviamente. Por último, tenemos lo que es la incidencia en el país. Durante el periodo colonial se instituyó una educación que iba en dos direcciones. Una estilista que impartía con la finalidad de preparar a los futuros gobernantes de la colonia y la otra que se dirigía al cristianismo de los aborígenes. La educación política laica y gratuita, este tema ya lo hemos visto muchas veces, tiene para poderla así, una importancia en el país, ya que garantiza el acceso a la educación para todos los ciudadanos sin importar la edad, independientemente de su origen social, que vemos aquí lo que es las creencias religiosas y que promueve una formación basada en la ciencia y el pensamiento crítico. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre las políticas educativas. El Objetivo Nacional de la Educación. En la primera infancia es la etapa de especial relevancia. Es en este periodo donde se sientan las bases para el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las personas. Al ser la educación la base del desarrollo de la sociedad, se convierte en una necesidad esencial porque cuando las personas son analfabetas, tienen limitación para entender y comprender sus derechos y obligaciones.
El impacto negativo del analfabetismo lo encontramos sobre todo en las mujeres adultas de la población indígena. La Constitución del 2008 señala que para garantizar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, debemos desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterio de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las identidades en constancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Calidad. Estándares de calidad. Según la Constitución Política de nuestro país, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber del Estado. Artículo 26 y el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. Estándares que desarrolla el Ministerio de Educación. Son de aprendizaje, de desempeño profesional, gestión escolar y de infraestructura. El estándar de gestión educativa describe lo que debe hacer un profesional educativo, es decir, de las prácticas que se correlacionan con la formación que se desea que los alumnos alcancen. El estándar de desempeño profesional describe los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en la trayectoria escolar. Los estándares de aprendizaje están orientados a determinar los espacios y ambientes escolares que deben poseer para alcanzar en la formación del estudiante y la labor del docente. Legislación para la educación, Constitución, leyes y reglamentos. En el artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 27, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del derecho humanos. Artículo 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. En el artículo 29, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, libertad en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Artículo 344. El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, cursos y actores del proceso educativo. En el artículo 345, la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En el artículo 347, será responsabilidad del Estado. 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación. Asegurar el mejoramiento de la calidad, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicios de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detención temprana de requerimientos especiales. La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, LOI, señala que entre los fines de la educación está la protección y el apoyo a estudiantes en caso de violencia, maltrato, explotación y de cualquier tipo de abuso. En el artículo 11 de la LOI, establece que una de las obligaciones de los docentes es promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad. En el artículo 132 de la LOI, establece que una de las prohibiciones de los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia y las instituciones educativas es cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales. La Constitución del Ecuador y la LOE. Artículos de la Constitución 2008 relacionados a la educación inicial.
El artículo 26 de la norma suprema expresa que las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En el artículo 27 de la norma constitucional expresa que la educación será participativa, democrática, estará encaminada a desarrollar habilidades intelectuales, morales y prácticas para lograr acuerdos sobre la base del respeto a las personas. El artículo 28 de la norma constitucional expresa que se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato su equivalente. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. El artículo 344, la norma constitucional, el sistema educativo estará dirigido por una autoridad educativa nacional nombrada por el gobierno central. Artículos de la LOI relacionados a la educación inicial. En el artículo 22 de la LOI establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e interpretar las políticas educativas. En el artículo 37 de la LOI dispone que el Sistema Nacional de Educación comprende los tipos de niveles y modalidades educativas, además de las instituciones programadas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de la educación inicial, básica y bachillerato. Y está en artículos con el sistema de educación superior. En el artículo 40 de la LOI prescribe que el nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y la religión de los niños, niñas de los 3 años hasta los 5 años de edad. Garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La Ley Orgánica de la Educación Intercultural, LOE. En el artículo 1, ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación determinada, los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En el artículo 2, principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales, que sustentan, definen y rigen decisiones y actividades en el ámbito educativo. Educación para el cambio. La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, proyectos de vida y libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Está orientado a garantizar el ejercicio afectivo del conjunto de derechos que imponen a todas las instituciones y autoridades públicas y privadas. Atención prioritaria. La atención en atención prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de la alta complejidad. Corresponsabilidad. La educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación, el conjunto de la sociedad que se orientan por los principios de esta ley. Buenas noches con todos. Mi nombre es Elina Tamay, estudiante de la carrera de Educación en Línea Paralelo C3. Lo que hoy les voy a exponer es sobre el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. Como primero tenemos Plan Nacional del Buen Vivir. Es una iniciativa de planificación del Ecuador que busca transformar el país hacia un modelo de desarrollo centrado en el bienestar de la persona y la armonía, la naturaleza. Así también el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida
que su significado es un instrumento de planificación en Ecuador que busca garantizar derechos y promover el desarrollo integral de las personas a lo largo de su ciclo de la vida. Estos dos juntos, que son el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, son estrategias del Ecuador para mejorar la calidad de vida de la población con un enfoque especial en la educación y el bienestar social. Educación de calidad. Ambos planes buscan garantizar una educación inclusiva, intercultural y de calidad para todos, promoviendo el aprendizaje significativo y mejorando la infraestructura educativa. En lo que nos referimos al trabajo docente y crecimiento económico, reconocen el papel fundamental de los docentes, por lo que promueve mejores condiciones laborales y formación continua. Además, busca un crecimiento económico que genere empleo digno y oportunidades para todos. El Pacto por la Niñez y la Adolescencia. Se comprometen a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando su desarrollo integral, salud y educación. Como contrato social por la educación, fomentan un acuerdo entre el Estado, familias y sociedad para responsabilizarse juntos en mejorar la educación, con transparencia y evaluación constante. Estos planes reflejan el compromiso del Ecuador con un desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en las personas. Así también tenemos la educación inicial, diagnóstico y perspectivas actuales. El tema de la educación inicial en Ecuador es fundamental para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia y fortalecer el sistema educativo desde sus bases. Diagnóstico de la educación inicial en Ecuador. Actualmente la educación inicial enfrenta desafíos como la falta de cobertura de zonas rurales, desigualdad en el acceso y la necesidad de mejorar la calidad educativa y formación docente en esta etapa. Así también tenemos el mapeo de actores sociales e institucionales. Diversos actores participan en la educación inicial, incluyendo el Estado, las familias, organizaciones comunitarias y entidades privadas. La coordinación entre ellos es clave para lograr un sistema más efectivo y accesible. La primera infancia. Esta etapa es vital para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños. Se reconoce la importancia de intervenciones tempranas que garanticen salud, nutrición, estimulación y protección, asegurando un buen inicio para la vida y el aprendizaje. El desarrollo infantil integral. El desarrollo infantil integral es fundamental para el crecimiento saludable y pleno de los niños, considerando todas sus dimensiones. Como definición del desarrollo integral tenemos, se refiere al crecimiento y avance equilibrado en las áreas físicas, emocionales, cognitivas, sociales y comunicativas, que permite a los niños desarrollarse de manera completa y armónica. Así también tenemos, ¿qué es educación integral infantil? Es un enfoque educativo que atiende todas las necesidades del niño, no solo académicas, sino también emocionales, sociales y físicas, promoviendo un ambiente estimulante y protector. La implementación del currículo de la educación inicial. El currículo está diseñado para promover el desarrollo integral a través de actividades lúdicas, pedagógicas y de cuidado, respetando las etapas de crecimiento y el contexto cultural de cada niño. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa Ronquillo. Soy de la carrera de educación inicial de Paralelo C3 y vengo a hablarles sobre de la semana 10, 11 y 12. La, la primera infancia basada en el desarrollo humano. La primera infancia, en la etapa inicial en la vida humana, se extiende desde el nacimiento hasta los 5 a 8 años, según las diferentes definiciones. Área de desarrollo infantil no solo es lo de cognitivo. Según Pastor, en el 2010 existe diferentes áreas de desarrollo infantil que se interrelacionan entre sí
y son, y son fundamentales para el desarrollo global de los niños y las niñas. Los cuatro principales áreas de desarrollo integral infantil son desarrollo, desarrollo cognitivo, desarrollo físico, el desarrollo emocional y el desarrollo social. En el desarrollo conectivo, en esta área se requiere conocimiento sobre el mundo que lo rodea y desarrolla habilidades para procesar información y aprender. En el desarrollo físico se enfoca en el desarrollo de las habilidades motoras y físicas de las niños y las niñas, incluyendo la fuerza, la coordinación, la movilidad y la habilidad para manipular objetos. En el desarrollo emocional se refiere al desarrollo de las habilidades emocionales de los niños y las niñas, en la capacidad para establecer relaciones emocionales saludables con las y los demás. En el desarrollo social implica la capacidad para comprender las normas y expectativas sociales, la empatía, la capacidad para compartir y cooperar con los y las demás. ¿Por qué es importante la primera infancia? La primera infancia abarca el nacimiento de hasta los 6 años de edad. Este es un periodo crítico para el desarrollo integral de los niños y las niñas. Durante estos años, el cerebro de los niños y las niñas está en una etapa de desarrollo acelerado y la experiencia que tenga en este periodo puede tener un impacto duradero en su desarrollo. En el tema número 11 es sobre la normativa y gestión de servicios. Atención directa en CIBB y CNH. El Servicio de Desarrollo Infantil Integral implementa directamente por el MIS. Gestión de servicio. A partir de la normativa técnica acompañada de protocolo, gestión administrativa y financiera, gestión pedagógica, gestión de la información, gestión familiar y comunitaria y gestión intersectorial. Registro y certificación. Registro de control y certificado de los servicios de desarrollo infantil. Regulación regulación de licencia de funcionamiento de centro, estrategia de socibilización a la sociedad civil sobre la importancia de desarrollo infantil integral a través de la franja infantil Veo Veo, franja difundida a través de diversos medios como la televisión nacional e internacional como YouTube y medios impresos. El gobierno ecuatoriano implementa diversas acciones para mejorar el desarrollo infantil integral, enfocándose en la atención y protección de la primera infancia. Esta acción se materializa en políticas programadas y proyectos que buscan garantizar el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los niños desde la concepción hasta los 5 años. Entre las principales acciones se encuentran Programa de Desarrollo Infantil Integral, Centro de Desarrollo Infantil CDI y Centros Integrales del Buen Vivir CBB. Estos espacios brindan atención integral a niños y las niñas, incluyendo cuidados diarios, estimulación temprana, alimentación, controles de salud y pautas de crianza para la familia. Creciendo con nuestros hijos, CNH. Este programa
ejecuta a través de consejería familiar y participación comunitaria. Se enfoca en el desarrollo infantil en el hogar, brindando apoyo a las familias y promoviendo la res- corresponsabilidad. Operación Rescata Infantil, ORI, se centra en la atención de niñas de 0 a 6 años con énfasis en la búsqueda activa de aquellos que requieren servicios de desarrollo infantil. Estrategias intersectoriales. Ecuador crece sin desnutrición infantil. Busca reducir la desnutrición crónica infantil y promover la lactancia materna exclusiva, con un enfoque que en la atención, en la atención integral de la primera infancia. Fortalecimiento de la salud y nutrición, control de salud y seguimiento nutricional. Se realizan controles periódicos de salud y se da seguimiento al estado nutricional de de los niños con énfasis en la prevención y atención temprana de problemas de salud. Normativas en el trabajo con niños. Normativa en el trabajo con niños. Las normativas son elementos más importantes para el buen funcionamiento de la dinámica del aula y en casa, ya que en forma de el marco de movimiento de los niños, regula sus interacciones y establece el tipo de convivencia deseada. Claridad y concreción. Las normas deben entenderse fácilmente estar en un lenguaje cercano a los niños y ser concretos con pocas palabras para que el mensaje sea claro y específico. Coherencia y consecuencia. Debe ser cumplida por todas las personas, incluida el profesorado, y tener consecuencias claras tanto para su cumplimiento como para su incumplimiento. Colaboración y propósito. La participación de la familia es fundamental y las normas deben estar descritas en positivo, indicando qué comportamientos son adecuados en el lugar de solo prohibir. La flexibilidad. Debe haber espacio para excepciones cuando sea necesario, explicando las razones a los niños para que entiendan que no es una coherencia, sino una adaptación justificada política de salud, nutrición y educación. Estimulación temprana. Proporcionar al bebé las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para por- potenciar su capacidad y habilidades cognitivas mediante un entorno rico en estimulación. Alimentación complementaria. La lactancia materna se complementa con alimentos sanos hasta los 2 años de edad, asegurando que el niño reciba todos los nutrientes necesarios para su desarrollo óptimo. Control del niño sano. Asegurar el control periódico de salud, vacunación completa y mantenimiento de carnet de salud actualizado para monitorear el desarrollo adecuado, atención a la desnutrición, atención específica a los niños con nutrición para su recuperación y disminución de impacto negativo en el desarrollo, reconocido que la nutrición restringe las oportunidades y libertad reales de los niños. Buenas, yo les voy a hablar sobre las modalidades de servicio de desarrollo infantil integral. Un modelo de gestión es un esquema, un marco de referencia para la administración de una entidad. Los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden alcanzar su objetivo hacia el bienestar de la población.
Tenemos lo que es la gestión pedagógica, la gestión participación familiar y comunitaria, la gestión intersectorial, la gestión de información, la gestión administrativa financiera. En lo que es la gestión pedagógica, es una posición teórica que permite orientar las acciones de un servicio de desarrollo infantil integral a nivel nacional. Lo que es la gestión participación familiar es uno de los primeros elementos básicos en el desarrollo integral infantil, que se asume que la familia es el principal portador a la cultura para cada uno de esos miembros. En lo que es la comunitaria, es el segundo elemento básico integral en lo que es la infancia en temprana edad. Se constituye en un espacio para realizar los programas educativos. En lo que es la gestión intersectorial, tenemos que es el territorio, es fundamental en la implementación de una estrategia del desarrollo infantil integral en primera infancia, en el marco del buen vivir. Tenemos lo que es la gestión de información. En la gestión de información es recopilar, analizar y presentar un reporte de avances de cumplimiento de las políticas públicas en el desarrollo infantil integral. Lo que tenemos que es la administración financiera. Aquí nos permite planificar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los objetivos utilizando el recurso, sea material, humanos, tecnológicos, donde interviene lo que es el Ministerio de Economía Social. También tenemos lo que es para el desarrollo infantil integral se consideran los siguientes principios. El centro de todo el proceso educativo lo constituyen las niñas y los niños. El papel fundamental del adulto en la educación del niño y la niña. La relación de la niña y el niño con el entorno natural, sociocultural que les rodea. El papel protagónico de la familia en la educación del desarrollo de sus hijos, hijas. Aquí también pueden intervenir algunos valores en lo que es para la gestión. Pueden intervenir los valores de la ética, la responsabilidad, la transparencia, la calidad, la honestidad, el respeto, la eficiencia, el trabajo en equipo, la lealtad, la calidez. Seguimos. También tenemos diferentes centros de desarrollo infantil. Estos centros infantil conocidos como el Buen Vivir, el CIBE. Estos centros infantiles de Buen Vivir son servicios de atención ejecutados por el MIES. Se administran directa o a través de convenios dirigidos a niños y niñas de 16 a 36 meses de edad. Incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable, educación en corresponsabilidad con la familia y la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de este centro del buen vivir? Es lograr el máximo desarrollo integral posible en los ámbitos de vinculación emocional, social, del cuerpo y motricidad, manifestando el lenguaje verbal y no verbal. También el descubrimiento del medio natural y cultural en las niños y niñas y 16 de 12 a 36 meses de edad mediante procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad de cultura y equidad de género. También contamos con el Centro de Desarrollo Creciendo con Nuestros Hijos, conocido como CNH. Aquí nos constituye una de las modalidades de desarrollo integral para implementar y promover las políticas públicas. Se desarrolla a partir del proceso participativos de sensibilización y capacitación a las familias, brindándoles herramientas que les permita contribuir al desarrollo infantil integral de sus hijos e hijas. Se lo hace a través de visitas domiciliares, encuentros grupales. Esto puede depender, esto puede ser un día a la semana, pueden durar una hora o 45 minutos. Esto ya planifican entre la visitadora y cada familia. En esta, en esto, la preparación de la familia también tiene participa en diferentes actores comunitarios e institucionales que desde sus experiencias y preparación puede intervenir y optimizar su influencia educativa. En la modalidad de CNH se atienden a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad. Siempre debe estar acompañado de un adulto en lo que es cuando los horarios de visita. En conclusión les voy a dar de acuerdo a lo que les hablé. Por ejemplo, los centros infantiles
Son espacios claves de las políticas públicas de la educación inicial, ya que no solo brindan atención y cuidado en la primera infancia, sino que también promueven el desarrollo integral de los niños y niñas en sus etapas formativas. Su adecuada implementación permite avanzar hacia su mayor equidad educativa, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Sin embargo, para que estos centros cumplan su función de manera efectiva, es necesario que las políticas públicas aseguren estándares de calidad e infraestructuras, materiales didácticos, alimentación y sobre todo en la formación y condiciones laborales personal educativo. Además, deben estar articulados con otros servicios sociales de salud para ofrecer un enfoque verdaderamente integral. En resumen, fortalecer los centros infantiles desde las políticas públicas no solo mejora las oportunidades de aprendizaje desde la primera infancia, sino que también contribuye al bienestar de la familia y el desarrollo sostenible de las comunidades. Muchas gracias.